Patrimonio es una iniciativa financiada por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Talcahuano cuenta con un importante valor patrimonial de la mano de personajes que aportaron a lo que conocemos como ciudad, y un reflejo de lo que ellos fueron para la comuna se encuentra en el cementerio municipal número 1 de calle Valdivia. Creado por ingleses en 1840, en el descansan mártires de la Armada, Francisco Bilbao y David Fuentes, entre otros, un espacio que además tiene un gran valor arquitectónico. En un nuevo capítulo de Patrimonio, los personajes históricos de Talcahuano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Historia Patrimonio Viviente en esta tercera temporada. Estuvimos en los anteriores dos capítulos en la comuna de Penco y ahora nos encontramos en Talcahuano, como le prometimos en la edición anterior. Nos encontramos en este momento en el cementerio número 1, que guarda diferentes historias, algunas que son también poco conocidas. Hace algún tiempo Patricio Muñoz se dedicó a investigar las historias que había en este cementerio y publicó un libro respecto de aquello. Bueno, de estas historias y también de otras que consiguió Patricio investigando acerca de este lugar, se lo presentamos en este nuevo capítulo en Talcahuano de Historia Patrimonio Viviente. El cementerio de Talcahuano nace, como la mayoría de los cementerios en Chile, bajo el alero de la Iglesia Católica. Primero se enterraban sepultaban en las iglesias, y después viene la creación de los cementerios parroquiales. Talcahuano no estuvo exento de esto, y eso hacía que, por ejemplo, una persona que no profesara la religión católica no podía ser sepultada en terrenos santos o terrenos consagrados. Entonces había, como en otras ciudades del país, había muchos cementerios, no sé si clandestinos, que no era ilegal, pero tenían que sepultar cualquier parte, incluso en las laderas de los cerros, el acceso al tercer acceso al puerto a través de los cerros también fue un lugar de cementerio para las personas que no profesaban y también los tiraban al mar. Hubo algún benefactor que creó una suerte de cementerio aparte, cementerio disidente se le conocía, así como William Crosby logró que a los pies del cerro David Fuentes se creara una suerte de cementerio para las personas que no profesaban la fe. Podría decirte que esa es una de las partes más importantes desde la historia de Talcahuano también, y desde su cementerio, porque ahí entre todo ese espacio están, por ejemplo, sepultados los restos de los marinos del Dresden, está el mismo William Crosby, está Alexander Munro, que fue uno de los marinos ingleses que se dio por herido y perdido, pero que en realidad murió en Talcahuano, en un hospital, y está enterrado ahí. Y fue uno de los marinos de las fragatas inglesas que combatieron frente a Coronel contra el Dresden. El cementerio inicialmente estaba donde se encuentra la iglesia San José, eso frente a la plaza. De hecho, hace como 8 años atrás, en unas excavaciones que se hicieron para cambiar tuberías, aparecieron osamentas que correspondían a la época. Y es lógico, pues si ahí estaba la iglesia, ahí estaba el cementerio inicial, el cementerio parroquial. Después de este espacio del patio inglés, se empezó a construir todo lo que es el cementerio número 1, después que terminó, después de una problemática que existió diplomática, y posterior al desarrollo de otros sistemas de administración de cementerio, se creó el cementerio continuo a lo que se llama patio inglés. En la ciudad puerto no existía un espacio para sepultar a quienes no eran católicos. De ahí es que el cementerio 1 tiene un sector denominado Patio de los Disidentes, camposanto donde también descansan importantes personalidades que llegaron del extranjero a aportar a Talcahuano, como marinos ingleses. Todo aquel que no era católico era considerado disidente, ya sea que fueran protestantes. Acuérdate que venía mucha gente de Inglaterra, gente de Francia, que vino por el tema de
de la conquista, la reconquista, a pelear por Chile, y morían aquí y no tenían un espacio donde ser sepultados. Por eso William Crosby crea este patio disidente que hoy día se le conoce y que existe dentro del cementerio número 1, en la parte superior, como el patio inglés. Está a los pies y se llama el patio inglés precisamente porque hay mucho inglés ahí que este señor Crosby no quería que lo siguieran tirando al mar o lo enterraran en cualquier parte. Perfecto. Patricio, a ver, usted ya algo mencionaba de aquello. ¿Quiénes están enterrados en este cementerio? Tanto personajes importantes que llegaron desde el extranjero a nuestro país. Recuerdo que hace algún tiempo incluso miembros de la realeza estuvieron en Talcahuano visitando justamente el cementerio porque habían familiares, antepasados enterrados en el cementerio. Entonces me gustaría que conociéramos un poquito de la historia de los personajes extranjeros que están enterrados ahí, y también, por supuesto, que hablemos un poquito de las familias que son de acá de Chile y que también están ahí, que son parte, por decirlo de alguna forma, de la élite de Talcahuano. Porque, a ver, estamos hablando de una élite que en tiempos pasados era pero muy marcado. Desde los extranjeros tendríamos que mencionar a Thomas Andrew Sharp. Él vino a pelear por Chile, por la República, al mando de connotados generales, a las órdenes de O'Higgins, y vino a actuar de forma absolutamente gratuita. Lo mandó su padre, llegó acá con un barco, logró escalar en la carrera militar y falleció aquí, y fue enterrado en el cementerio número 1. Delano Tripp, que vino también a participar de la guerra, de la recuperación y conquista de Chile. Un personaje relevante fue David Fuentes Sosa, hijo de David Fuentes Gavilán, un empresario reconocido vecino de Talcahuano, quien fue un destacado aviador que realizó el primer vuelo entre Talcahuano y Angol. Hay familias connotadas de chilenos, entre ellos, fíjate, hay un señor que siempre me hace pensar con mucha pena, se llama Laureano Zambrano. Él fue héroe de la Guerra del Pacífico. Lo enrolaron en uno de los batallones cívicos, creo que el de Curicó, no lo recuerdo bien, y lo llevaron a la guerra, cuando él estaba recién casado y su hijo tenía 2 días de vida. Estuvo más de 9 meses, estuvo en el frente sin combatir. Y un día, te estoy hablando de una persona de campo, una persona que tiene poca educación y que ha pegado a su familia, la nostalgia, la saudade lo hizo que se volviera un día para su campo, porque aquí no hay guerra, no pasa nada, y se volvió y quedó con yo tuve acceso a su hoja militar como desertor, un cabro de 25 años. Entonces aparece ahí, no se le han hecho los honores, ni se le ha dispensado ningún tipo de homenaje, y sin embargo estuvo en la Guerra del Pacífico, estuvo 1 año ahí, y se volvió con la añoranza hacia su familia. Tenemos a un soldado de apellido Gatica. Fíjate que él participó en la Guerra del Pacífico y en la batalla de Chorrillo y Miraflores, que fueron de las 2 batallas más importantes entre el ingreso de Chile a Lima. Y sabes tú que a él lo dieron de baja y volvió con honores él sí, con 14 años de edad, porque estuvo en batalla y una bala le voló 3 dedos de su mano y tuvo otra bala en el muslo, la cual en el relato de los cirujanos decían, como no teníamos nada con qué extraer la bala, calentamos una cuchara de té y con esa le cuchareamos la herida hasta sacarle la bala. Está en la familia de los balleneros ahí también, ¿ya? Sí, pues todas estas plantas de chome, los varones de la familia ballenera, de la ballenera Trinidad, que ya no está funcionando, la familia Macaya, la famosa familia Macaya, que trabajaron hasta el año 80 y tanto extrayendo ballenas, sobre todo de la especie jorobada, que había mucho en la costa. Pero no por maldad, si era una industria, era una empresa, hasta que nos dimos cuenta que la ballena había que salvarla y paró esto, y hoy día es una ruina. Tampoco fuimos capaces de
de mantenerla, claro, como un testimonio vivo, cerca de las costas, ahí donde viven los chungungos. Hay uno de los barcos de la familia Macaya que está encallado y que se ven algunos de sus fierros oxidados como un esqueleto a la vista. Y tú vas al cementerio número 1 y ves la cripta de la novia, donde hay un ataúd blanco y nadie va a meterse ahí ni va a tocar nada, porque ni siquiera las rejas de ese mausoleo son capaces de tocar. Yo tuve que meter mis manitos para sacar algunas fotografías dentro, pero con respeto. Dicen que era una chica que se casaba y una historia de amor muy bonita, y que el mismo día que se casaba, cruzando hacia la iglesia para encontrarse con su amado, fue atropellada por uno de estos carros a caballo que había en esa época y murió. Entonces murió virgen, núbil, joven, hermosa, y dicen que su alma nunca ha vuelto a descansar y a veces se le ve por el cementerio vagando con su vestido blanco. Entre las personas que están sepultadas aquí está David Fuentes Gavilán. David Fuentes Gavilán, aviador, el primer correo aéreo de Chile, su padre también un connotado fundador de compañías de bomberos, porque es que hay muchas compañías en Talcahuano que se crearon a través de las colonias, y este señor que tenía un avión, un Blériot, al que se llamaba Talcahuano, puso entre las páginas mundiales del aeroturismo el vuelo que hace de Concepción a Puerto Montt, llevando y trayendo correspondencia en unos aviones que tú sabes que daría terror subirse hoy día, que eran pura lona, y viajaban día y noche. Bueno, así era el espíritu de los aventureros. En las cercanías del Club Hípico estaba emplazado el aeródromo Hualpencillo, sector que antes de convertirse en comuna fue parte de Talcahuano. Aquí se realizaron actividades aeronáuticas hasta la apertura de Carril Sur. Por ahí por el año 1920-25 empezaron prohombres de la región a pensar en que era necesario, que el tren no daba abasto, era lento, vía barco la mercadería llegaba meses, entonces se necesitaba algo más rápido, un vehículo más rápido, y eso era un aeródromo. Se intentó muchas veces comprar, pero como siempre pasaba que cuando tú veías un terreno que servía, el dueño del terreno veía el interés y subía los precios inalcanzables. Se pensó en fondos como el fondo Hualpén, se pensó a la orilla de todo lo que es hoy día la franja de la población de emergencia, 18 de septiembre, Arturo Prat, hasta que finalmente se dio con el lugar donde hoy día se emplazan estos edificios del Mirador de Hualpén, porque este era un aeródromo que perteneció a la línea aérea nacional LAN-FASH, y pasaron cosas. Aquí en este aeródromo, que uno lo miraba en menos, que murió cuando nace Carril Sur, que por un tema de los vientos y como había más poblaciones, porque ya el año 40 y tanto, cuando se levanta este aeródromo, no existían poblaciones. El año 60, después del terremoto, por la necesidad habitacional, se empezaron a crear poblaciones como la gigantesca Armando Alarcón del Canto y otras, y ya los vuelos eran peligrosos para la ciudadanía. Desgraciadamente, en este lugar hoy día no encontramos ni un solo vestigio de lo que fue. Es una historia que no se respetó, a pesar de que fue el primer aeródromo que estuvo en la zona de Santiago del Sur. Todos tenían aeródromos, menos Concepción, Hualpencillo, Talcahuano, no era ni pensable. Se creó el aeropuerto Carril Sur y falleció ahí de muerte natural, y de a poco fue muriendo, y alcancé a conocer los hangares. Siempre me llamó la atención. Pero ahí pasaron cosas. Por ejemplo, vino Ted Kennedy para el terremoto del 60 con ayuda, llegó a ese aeródromo. Para el 60 fue un puente aéreo importantísimo. Pero también hubo historias como la del avión rojo, donde Marmaduke de Grove se había confabulado con algunos generales para la creación de la República Socialista, y los generales al final por miedo no llegaron a la cita, y llegó Marmaduke de Grove en el avión y no había nadie esperándolo. Entonces tomó las de Villadiego nomás, porque era peligroso, porque no sabía si lo habían denunciado, si había un complot, y había que desaparecer rápidamente. Todavía hay fotos de eso también, de ese avión. Y hoy día lo que es la avenida Reconquista eran las pistas de aterrizaje y de llegada y de salpe de los aviones. Y está marcado en algunas partes
Si la gente se fija bien cuando va por Avenida Reconquista, que hay unos monumentos que tienen formas de avión. Hay a lo menos 4, ¿no? Unas columnatas grandes que marcan dónde estaban las pistas de aterrizaje, de llegada y salida de los aviones. Y en el piso también están marcadas las direcciones que tomaban los aviones. Y los juegos de los niños de ese sector tienen forma de helicópteros, aviones y una de estas cosas donde se deslizan los chicos, que tiene todas las trazas de ser estas cosas donde se dirigen los aviones, ¿cómo es que se llama? Una torre de control. Bien, así conocimos un poco más de la historia de Talcahuano, del cementerio número 1 y también donde nos encontramos acá en el cementerio número 2 de la comuna Puerto. Estuvimos junto a Patricio Muñoz, también con Luis Darmendrail, para conocer un poco estas historias un tanto desconocidas de la comuna de Talcahuano. Y desde este lugar nos comenzamos a despedir de esta nueva edición de Patrimonio Historia Viviente, como decíamos, desde Talcahuano. Pero los dejamos invitados para la próxima semana a reencontrarnos en un nuevo capítulo, pero esta vez desde Coronel. Gracias y que esté muy bien.